Dinos, Pedro, ¿de dónde vienen las voces que se escuchan en las psicofonías? Es difícil poder afirmar de dónde proceden las voces psicofónicas. Yo me lo he preguntado muchas veces. Y a lo largo de muchas investigaciones y de muchas experimentaciones, siempre he querido ser muy cauto a la hora de poder decir cuál es su posible génesis. Porque sería gratuito decir, bueno, vienen del más allá. Vale, pero ¿qué es el más allá, no? Para poder responder coherentemente a esta pregunta, necesariamente tenemos que hacer alusión a la física, a la conservación de la materia, ¿no? Y es que al fin y al cabo la energía ni se crea ni se destruye, solamente se conserva. Y con este principio, con esta ley física, tenemos que pensar que dentro de nuestro entorno dimensional, nuestras tres dimensiones absolutamente probadas y demostradas, sin considerar al tiempo, nosotros tenemos una representación gráfica de las cosas. Pues, por ejemplo, este boli, yo mismo, un objeto, cualquier cosa estaría representado con las tres dimensiones conocidas. Sin embargo, si nosotros tenemos que de alguna manera comprender cuál podría ser el verdadero origen de las psicofonías, tenemos que comprender que desde el punto de vista técnico, físico, una voz, si se ha hecho una grabación correctamente, una voz no puede generarse de algo que no tenga un soporte sonoro. Si se han grabado psicofonías en cámaras de vacío, en jaulas de Faraday, con diversos sistemas de impedimento de espúreos, entonces, ¿ese sonido de dónde viene? Si la consistencia sonora de ese sonido no se encuentra representado en nuestras tres dimensiones, una de dos: o existe una energía que no conocemos y es la productora de ese tipo de voces psicofónicas, o existe un plano dimensional distinto al nuestro, otras dimensiones en las que se puedan albergar ese tipo de inteligencias. Con lo cual, en cualquiera de los dos casos existe algo que no conocemos. Por lo tanto, el origen de las psicofonías es desconocido. ¿Y cuál es tu hipótesis personal? ¿Es una voz de otra dimensión? ¿O de alguna manera qué piensas después de toda la experiencia? Bueno, desde mi posición personal como investigador y como experimentador, para mí el origen de las voces psicofónicas es de otra dimensión. No por nada, sino porque ya científicos pues, de la talla de Stephen Hawking, por ejemplo, ya han reconocido desde el punto de vista teórico la existencia de un montón de dimensiones paralelas a la nuestra. Si no me equivoco, hasta 12 dimensiones distintas. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista físico, ya se ha podido demostrar pues la creación de antimateria, concretamente del antihidrógeno y demás, ¿no? Y todo esto pues nos da pie a pensar de que si ya los científicos están cabalgando entre la línea de las dimensiones, nosotros que estamos jugando, entre comillas, entre una y otra dimensión posible, pues evidentemente tengo que redimirme a la evidencia de que se trata de una dimensión paralela a la nuestra, que posiblemente no conozcamos cuáles son sus características, posiblemente no sepamos dónde están, ni cómo es, ni qué hay ahí al lado, o si está aquí o está allá, posiblemente no lo sepamos, pero de lo que no hay duda es que tienen necesariamente que proceder desde otro punto dimensional distinto al que nosotros nos encontramos. Pero igual que en este punto dimensional donde nos encontramos ahora, tú estás rodeado de equipos de recepción y de instrumentos que permiten registrar voces. ¿Existen en esas dimensiones en paralelo que tú comentas entidades, por llamarlo de alguna manera, transcomunicadoras? ¿Existen entidades que también hacen un esfuerzo de comunicación con esta realidad nuestra? Difícil porque no podemos demostrarlo. Mi condición es puramente científica, aunque cabalgo entre lo científico y lo místico y lo mundano, ¿no? Cosa que me encanta, ¿no? Y soy creyente en todos los aspectos. Pero es difícil poder afirmar algo que no podemos tener una base científica, una base técnica o comprobativa
para poder afirmarlo o negarlo, ¿no? Es tan difícil negarlo como afirmarlo, pero en este caso, para poder afirmarlo necesitamos pruebas. Mi camino, mi trabajo, es intentar establecer esas pruebas, obtenerlas. Y es por eso por lo que me dedico a la investigación de la psicofonía. Voy en busca de esas pruebas. Y no son ni más ni menos que las pruebas para demostrar que lo que hay ahí al otro lado, en esa otra dimensión de la que hablábamos, pues se trata de ni más ni menos que de entidades que de alguna manera, desde un punto de vista inteligente, se comunican con nosotros. ¿Quiénes son? Eso sí que no podemos saberlo. Pero esas entidades, según la historia de las psicofonías, han comunicado, han informado a los operadores físicos, a los que estaban haciendo psicofonías en ese momento, la manera de mejorar sus dispositivos, incluso cómo el tiempo y el espacio no funciona de igual manera allá que acá. Ha habido casos en los que ha habido incluso accidentes que previenen en un espacio temporal distinto al nuestro. Antes de que ocurra ese accidente, se previene de ese accidente. Tú conoces esos casos. ¿Cómo eso se da? ¿Cómo están diciendo a los operadores, haz esto o aquello, o regístrame en esta frecuencia más favorable para que yo meta mi voz en esta portadora? ¿Cómo ocurre si no hay realmente transcomunicadores al otro lado? Ya. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo soy de los que piensan así, pero eso hay que demostrarlo. Claro. Entonces, mi trabajo, insisto, que es demostrar eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando, pues en alguno de mis libros publiqué los casos de Jürgenson, de Friedrich Jürgenson, o incluso de Konstantin Raudiv, o incluso los de la Meta-6 Foundation, o incluso los del matrimonio Haas-Fishman, Maggie y Jules, a los que les tengo muy, muy grato aprecio, que fueron los primeros en sacar a la luz el tema del técnico, el famoso técnico. Estamos hablando de una entidad que a los experimentadores nos ayuda, una entidad que nos marca las frecuencias de trabajo, una entidad que incluso nos hace variar nuestra metodología para captar mejor las psicofonías. Y una de dos: o saben cuáles son nuestras limitaciones, que necesariamente tienen que saberlo, o es que nos están mirando fijamente a través de un ojito diciendo, bueno, a ver qué hacen estos ahora, vamos a echarles un cablecito. Y bueno, pues de esa manera se pueden llegar a establecer algunos aparatos, como por ejemplo el famoso Spiricom, en el cual yo trabajé también en la elaboración de uno de ellos, que lo tenéis allí detrás, en el cual se genera una mezcla de 13 tonos concretamente, que se van mezclando y se van emitiendo con un radio de acción de 1 pulgada de onda, y todo esto pues es recogido en nuestro sistema de recepción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién dijo cómo se fabricaban las antenas dipolo de ese sistema? ¿Quién dijo por qué 13 osciladores en determinado tipo de frecuencias? Lo dijo un difunto, concretamente a Mark Macy de la Meta-6 Foundation, y estableció la creación del Spiricom, ¿no? Sí es verdad que yo he obtenido en alguna ocasión esa famosa voz, creo que del técnico, este ser que supuestamente ayuda en un plano, en otro plano, y que nos va ayudando y nos va diciendo. Yo recuerdo pues alguna psicofonía mía que si mueves el tono me voy, o un poco más alto, mueve esto, y casi siempre que estoy cacharreando pues con mis aparatos que compro, que voy arreglando, que se me rompen porque algunos de ellos son antiguos, pues voy obteniendo voces en ellos que me dicen cómo repararlos, y quita esto, pon esto. Parece un poco absurdo, ¿no? Porque alguien te está diciendo desde algún lado, no sé dónde mirar, pero indudablemente sí que nos ayudan. Con lo cual, ante el planteamiento de si realmente nos ayudan o no, yo podría decir que a mí sí. A Jürgenson, por ejemplo, también sé que le ayudaron. A Maggie y Jules Haas-Fishman de Luxemburgo también. Y a algunos otros compañeros, a Mark Macy, por ejemplo, también, ¿no? Y a muchos otros nos han ayudado. Sí, es verdad. ¿Has tenido alguna voz
registrada que manifieste abiertamente que puede ser un extraterrestre? Sí. He obtenido voces que dicen que son extraterrestres. Y de hecho, recuerdo un caso verdaderamente interesante, también con mi querido amigo Paco Azorín y con Elvira, expertos muy conocidos en el campo de la Ouija, y yo les llamé porque estaba diseñando un nuevo sistema de Ouija, una Ouija ciega, que además con nuestro querido ya fallecido doctor Jiménez del Oso, pues me dijo: Pedro, tienes que hacer algo impresionante porque quiero hacer una experiencia Ouija. Y así fui construyendo un aparato que era una Ouija ciega, ¿no? Este aparato, por lo que venía a demostrar, era que la comunicación trascendental puede establecerse sin necesidad de que los experimentadores puedan llegar a ver las letras. Y por eso les convoqué en una mesa que la tenéis aquí al lado. Nos sentamos hace ya muchos años y se hizo una sesión Ouija. Supuestamente se contactó con un ser extraterrestre. Yo ni entro ni salgo, así es o si no es. Lo dejo para que cada uno saque su propia conclusión. Yo estaba en mi ordenador grabando y visualizando la gráfica de la grabación. Y le preguntamos: bueno, ¿quién eres? Y bueno, pues nos dijo un nombre como así parecido a U-U-H-I-I-T. Bueno, UIT, esto cómo se pronuncia, ¿no? Bueno, UIT, ¿puedes decirnos más? Y yo grabándolo todo. Y el máster empezó a moverse y aquello iba de letra a letra y tal, ¿no? Hasta que en un momento a mí se me ocurrió: vamos a ver, ¿cómo te podemos llamar? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Y el máster se fue hacia el centro y empezó a hacer un movimiento circular muy pequeñito, y se oía en la grabación el ruido de del vasito pasar arrastrando. Y cuando terminó de dar vueltas, se puso otra vez en el centro y ese máster empezó a decir: ahora podéis revisar la grabación porque os he dejado cómo se pronuncia mi nombre. Y cuando revisamos la grabación aparece una voz impresionante, muy grande, decir Uchita, que era como posiblemente se pronunciase su nombre. Con lo cual sí que, si eso es de un extraterrestre, sí que podría decirte que he obtenido algo así. Pero vamos, sigo sin saberlo.